Bueno, el día de hoy vamos a... Muchas gracias al doctor Urbano por presentarme. Buenos días a todos nuevamente. Vamos a ver el día de hoy esta conferencia que tengo el agrado de presentarles. La he ido preparando al paso de los años, no es una conferencia de que la hice ayer, ya tiene varios años haciéndose esta conferencia, preparándola pues en cuanto a investigación se refiere. Yo soy el maestro en ciencias, Julio Simón García Cortés, docente de la carrera de electromecánica. Para los que no me conocen, recién llegaron a primer semestre, les doy la más cordial bienvenida al Tecnológico también. Pues vamos a ver, el objetivo de la charla es más que nada compartir ideas acerca de la robótica y de las tendencias actuales y reales que tiene esta área del conocimiento, ¿sí? Pregunta inicial: ¿qué se puede esperar de la robótica en el futuro? Eso es una cosa que a lo mejor esa pregunta ya nos alcanzó, porque estamos viendo ya novedades prácticamente increíbles. Sin embargo, vemos que la tendencia, por eso se llama así la conferencia, la tendencia es otra y no la que habíamos imaginado desde un principio. Aquí tengo esta imagen de los años 40, 50, donde se imaginaban a los robots de esta forma, como unos autómatas que iban a estar controlados por medio de este carro, y así iban a poder, como un ejército de robots, controlar a las masas, a los rebeldes, a las personas que están ahí haciendo guerra. Entonces, como un ejército, ¿no?, de soldados robóticos. Bueno, aunque mucha gente ha invertido, gobiernos han invertido en el soldado robot, todavía no existe el soldado robot. Existen, por ejemplo, los exoesqueletos, pero el soldado robot todavía no. ¿Qué pasó con esta situación? Pues que tradicionalmente han existido falsas expectativas en cuanto a lo que se espera de la robótica. Muchas veces, por causa de la ciencia ficción, hemos tenido, por ejemplo, estos casos, desde cuando ya hace muchísimos años salían las series de televisión, pues robots, que llegaba el robot y salvaba ahí a la tripulación de algún peligro interestelar. Entonces, eso genera en la gente una imaginación de algo que no es real. Entonces, muchas veces cuando nosotros escuchamos el término robótica, estamos pensando en algo pues que no existe realmente, no existe. Como por ejemplo, tenemos a este androide, que todo el mundo lo conoce, es C-3PO, ¿verdad? De la película La Guerra de las Galaxias. Bueno, resulta que este robot pues fue una gran novedad en su tiempo cuando salió la película, y la gente pues llegó a creer que existía ese robot. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. El robot nunca existió, era un personaje, una persona muy delgadita que se metía dentro de un disfraz. Entonces actuaba como robot, pero no era un robot. Entonces, eso es lo que generó la falsa expectativa, ¿sí? Otro ejemplo, en la misma película de Star Wars, lo presentan de esta forma, y entonces ya uno dice, pero entonces aquí, ¿dónde está el personaje adentro del robot? Si aquí se le ven los cables. Bueno, pues ese robot tampoco llegó a existir nunca, o sea, no se movía solo, ¿sí? Resulta que había una tecnología que un señor vestido con una ropa que le absorbe la luz, entonces nada más se ve el puro muñeco y no se ve la persona que lo está manejando, ¿sí? Pero todo eso, jóvenes, les quiero explicar para que cuando lleguemos a otra parte de la conferencia, pues puedan ustedes apreciar el por qué es valioso y las tendencias, por qué es bueno trabajar en ellas, y lo que podemos hacer en el tecnológico precisamente para eso. Bueno, a propósito está esta imagen ahí. Tiene su razón de ser en cuanto al comentario. El comentario es de que precisamente es la falsa expectativa, ¿sí?
ustedes muchas veces, a lo mejor llegaron a ver esta caricatura, entonces ahí salía como tipo androide, que en la historia de ahí de Dragon Ball, en un momento dado, es una fuerza muy tremenda que hace batallar a los luchadores, a los héroes de la película, como quien dice, y no pueden con ella. Bueno, eran dos, ¿verdad? Y entonces son unos androides que habían programado un viejillo allá en una montaña ahí escondido. Entonces, esto es una caricatura, pero ¿qué pasa? Que nuestra niñez, nuestra juventud que está viendo esa caricatura, precisamente genera falsas expectativas en lo que puede llegar a ser un robot. Porque eso era una caricatura, pero si nosotros la viéramos en realidad como era supuestamente en la vida real este androide, pues era más o menos así, ¿verdad? Entonces, pues si hubiera sido real, pues Krillin se hubiera casado con ella y toda la cosa, ¿verdad? Entonces nada más falso. Entonces, tenemos aparte de lo que es estudiar la robótica, aparte tenemos que empezar a nosotros a discernir cuál es lo real de lo ficticio, o sea, qué es un robot realmente de lo que puede ser la ficción. Llegamos a este caso, ¿verdad? Que todos estamos en Terminator, pues ya lo queremos casi ver que sí existe. Jamás ha existido Terminator realmente que se mueva, que camine, que hable, todo eso no existe. Todavía no. Pero es una tendencia, ¿verdad? Este otro se derretía y traía la programación en las mismas, pues no le llamaría yo células, sería como líquido, era un metal programable, ¿verdad? Un programa que era microscópico, por así decirlo. Y así seguimos teniendo más propuestas de la imaginación del hombre. Por ejemplo, Sony, de Yo Robot, era un robot pues realmente sorprendente, que en alguna parte de la película, si la han visto, sueña el robot. O sea, aparte cobra conciencia de sí mismo y después tiene sueños. O sea, cosa de que el otro robot, pues este no soñaba. Nomás estaba programado para ir a matar a las personas que le habían dicho. Pero no, tiene como una especie de libre albedrío y sueña y hace promesas. O sea, es otro tipo de inteligencia artificial más avanzada que, repito, no existe en la realidad actualmente, ¿sí? Esa prácticamente viene siendo uno de los mensajes principales de esta conferencia. Saber discernir nosotros de lo real, de lo ficticio, para que nosotros entonces de forma coordinada podamos empezar a trabajar en robótica real. Y precisamente de eso trata la conferencia, de ver cuáles son las tendencias y cómo vamos a empezar a trabajar en ellas, ¿sí? Por ejemplo aquí, este joven con unos legos construyó este pequeño robot que tiene sus ruedas. Entonces, ese es un robot real. O desilusión. Que nada que ver con ¿verdad? Este robot no sueña, menos, ninguno sueña, ninguno piensa, ninguno habla, ninguno se le ocurren ideas, ninguno va a ir a salvarte si estás en problemas, te quieren los malos hacer daño, ¿verdad? No va a pasar eso, no existe. Sí, estos son los robots, por ejemplo, este robot se hizo en 2002 en la empresa Honda, que invirtió millones y millones de dólares y apenas es capaz de caminar. ¿Sí? O sea, sí da pasitos, sí sube escaleras, pero ¿cuánto costó? Y ese es un robot real, pero claro que no habla, claro que no piensa, nomás está programado, ahora sí que su gracia es caminar, ¿sí? Sí puede él caminar. Estos también pueden avanzar, buscar. Por ejemplo, este trae una cámara. Aquí en el tecnológico ya se hizo un robot con cámara, que fue la base para la residencia profesional de unos alumnos. Se le puso la cámara y se llevó a un evento nacional de innovación tecnológica, donde se obtuvo el tercer lugar, y ese robot era para exploración minera. Cuando había algo en una mina, un accidente, pues el robot era el objetivo de pasar a revisar a ver si había sobrevivientes o a ver por dónde se podía rescatarlos, etc. Entonces, sí, estos son algo más real, como dice ahí, ¿verdad? Tenemos estos, por ejemplo, que son kits. Entonces,
ya vamos llegando a algo más familiar para nosotros, ¿sí? Nada que ver con la ficción, ¿sí? Por ejemplo, pues esto es un circuito integrado que lo podemos ver en el laboratorio. Ustedes lo han visto que, por ejemplo, el Arduino, ¿verdad? Que llevaron esta clase de Arduino. Bueno, pues esto pudiera ser un pequeño Arduino y con su etapa de potencia, con sus ajustes. Entonces, estos son los robots reales del futuro. O sea, actuales, perdón, son los robots reales actuales. Sin embargo, existen tendencias. Entonces, para empezar, ¿qué es un robot? Bueno, ahí lo dice. Trabajo de manera forzada, programable, máquina de ingenio, ¿verdad? Esta es la definición formal que aparece también en la bibliografía. ¿Para qué sirven los robots tradicionalmente? Tradicionalmente era reproducir ciertas capacidades de los organismos vivos. Por ejemplo, sí hay robots que hablan, sí, o sea, se está tratando, esa es una tendencia en la robótica, tratar de integrar varias de estas situaciones, que caminan, ¿sí? Que hacen alguna, por ejemplo, que soldan, que pintan en las industrias, por ejemplo en Nissan, ¿sí? Para, como les estaba diciendo, exploración, para la asistencia médica, para procesos industriales y entretenimiento, prótesis, etc. ¿Sí? Vamos a revisar así rápidamente la historia, esto lo quiero pasar así muy rápido. Estamos aquí en 2000 antes de Cristo. O sea, no es nuevo. O sea, tiene 4000 años de donde sale el primer pequeño como especie de robot que tiene una palanquita y moviendo la palanquita hace un movimiento, ¿sí? Entonces ese es un mecanismo autómata, ¿verdad? Por así decirlo. Por ejemplo, está en esta del siglo XV, que al llegar la hora, estos muñecos automáticamente empezaban a sonar las campanas, ellos solos como una animación, ¿verdad? Entonces ya es un autómata. Los autómatas pues son los precursores de los robots. Por ejemplo, los relojes y cajas de música, ya ven que unas cajas de música traen una bailarina con un mecanismo que hacía la música y aparte la bailarina estaba dando vueltas ahí, un bailecito, pues todos se entretenían con eso. Los robots escribientes, dibujantes, músicos, ¿sí? Pequeños muñecos, eran simplemente muñecos que tenían algún tipo de mecanismo que les proporcionaba un movimiento, ¿sí? Y luego ya empezó, por ejemplo, la tortuga de Grey Walter. Esta seguía la luz, ¿sí? Era pues una cosa real, ¿verdad? Yo podía, con una foto, en vez de lo que ahora conocemos como fotodiodo o fototransistor, se usaba un fototubo, ¿sí? Y entonces con ese tubo iba siguiendo una luz. Por ejemplo, estos otros robots de los años 60, pues nada más para que se den una idea de cómo ha avanzado la robótica, patrullaba pasillos. Este otro de 1970 era capaz ya de evadir obstáculos en una habitación, tratar de buscar una ruta para moverse y no chocar con los obstáculos. Entonces ya tenía una especie, aquí vamos a empezar a hablar un poco de eso, de inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, aunque no es el tema de esta conferencia es de robótica, pero en la inteligencia artificial está pasando exactamente lo mismo que con la robótica. Es decir, se tienen expectativas falsas, expectativas que no son reales, a causa de las películas. La inteligencia artificial es un área apenas en desarrollo y entonces le llamamos inteligencia artificial a un algoritmo que me permite, por ejemplo, salir de un laberinto o buscar a un robot oponente para vencerlo, para empujarlo, para derribarlo, o para salir de una habitación evadiendo los obstáculos que equivalen lo que viene siendo, para él pues es como un laberinto. Si le pones obstáculos en la habitación y tiene que llegar de un punto a otro de la habitación, es como si fuera la prueba que hicimos aquí en el tecnológico del laberinto. Sí, por ejemplo aquí tenemos en los años 80, pues ya les empiezan los primeros sistemas de visión artificial que le ayudan al robot a visualizar el ambiente y a tener algoritmos que le permitan avanzar en un espacio con obstáculos. Ya tenemos, por ejemplo, esta situación de los robots en Marte, los robots en la Luna,
que se han enviado a explorar. Hay también robots que ya se mandaron a las lunas de Júpiter. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, el robot que ahorita está considerado el más moderno de la historia, pues es este que se hizo en 2012. En 2012 lo hizo Honda. Este robot pues ya tiene más equilibrio. Por ejemplo, si lo empujas, ya se puede él solo equilibrar otra vez. Y el anterior no, el anterior caminaba, pero si lo sacabas de equilibrio, pues se caía, ¿sí? Entonces estos tenemos aquí. Entonces ahora un poco ya empezando con las tendencias. Bueno, aquí está una de las tendencias ya que tenemos ahorita en este momento, que estamos en 2016 ya, son robots intercomunicados y conectados a internet. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño comentario de esta lámina. Resulta que hay una competencia internacional que está haciendo que avance mucho todo lo que es la robótica y la inteligencia artificial, que son las competencias de robots futbolistas. Los robots futbolistas se tienen que comunicar. Por ejemplo, si uno tiene contacto con la pelota, los demás robots tienen que saber quién tiene la pelota para entonces poder tratar de decidir desmarcarse. Y entonces el que tiene la pelota tiene que decidir qué es mejor, intentar tirar a gol o pasársela a un compañero en mejor posición, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de robots que ya están intercomunicados. Pero la potencia, por ejemplo, de estos son, por ejemplo, robots conectados a internet. Aquí tenemos en el tecnológico un grupo de investigadores en la carrera de Ingeniería en Sistemas, liderados por el doctor Abraham, que están trabajando precisamente en eso. Ya han hecho el robot conectado a internet para que pueda explorar una casa y tú desde el celular estar viendo con una cámara lo que está pasando en la casa, adentro de la casa. Esto lo hicieron, ese proyecto, para, por ejemplo, personas de edad mayor, que tú te vas a trabajar y los tienes que dejar solos en tu casa, y de repente pues el robot tiene la capacidad de irlo a buscar. Si no detecta movimiento la casa, entonces manda una alarma a tu celular. Entonces tú desde el celular enciendes el robot y te pones a buscar a la persona hasta que le encuentras dónde está, si está dormida en un sillón, si está en su recámara o si está con una fractura grave en el baño. ¿Sí se entiende? Entonces esa es la utilidad que le dieron a ese proyecto. Pero una de las tendencias, muchachos, y que sí me gustaría que quedara en ustedes, es que esa es una de las tendencias donde pueden trabajar de forma real en lo que viene siendo la robótica. ¿Sí? Un robot conectado a internet ahorita es algo todavía, aunque ya está pasando un poco de moda, porque eso fue en el 2015 que ya se generalizó este uso, pues todavía es novedoso, todavía no pasa totalmente de moda, o sea, todavía tiene mérito hacerlo, ¿sí? Entonces, pues echarle muchas ganas a lo que viene siendo el estudio del Arduino, aprender a programar lo mejor que puedan los Arduinos, porque eso sería pues la base para después poder pasar a conectarlo a internet. Los módulos de Arduino ya vienen también unos que pueden por medio de Bluetooth conectarse a la computadora y ya de la computadora pues a internet. Pues ahora tenemos en 2020 una de las tendencias es los robots controlados con técnicas de inteligencia artificial. En 2025 pues los famosísimos robots que hagan el quehacer, que son lo primero que se le ocurre a las personas, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría un robot, pero que me hiciera el quehacer de mi casa. Entonces ya con eso, entonces en 2030 pues supuestamente ya toda esta tecnología que está aquí es lo que va a explotar, ¿sí? Por ejemplo, los primates robóticos, o sea, como una especie de humanoides, pero robots, ¿sí? Esa va a ser otra de las tendencias importantes. Y ya empezamos pues con la nanotecnología, los nanorobots, interacción con humanos, aprendizaje, adaptación, reconfiguración, los robots biológicos y los biorobots. Entonces, todo esto es lo que vamos a ver ahorita. Pues vamos así muy rápidamente a revisar los tipos de robots, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, por ejemplo,
robots como tipo androides, donde está Citripio, brazo robótico, robot submarino, robot insecto, exploradores, robot mascotas, robots de exploradores para los volcanes, robots de combate, robots manipuladores, ¿sí? Robots todoterreno, robots de información, ahí veíamos uno. Bueno, entonces hay muchos tipos de robot, ¿sí? Entonces, tantos y tantos tipos de robot, es muy difícil clasificar tanto robot, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer una clasificación muy rápida para entrar en materia. Pudiera ser los móviles, ¿sí? Los móviles pueden ser terrestres, aéreos o acuáticos. Los zoomórficos, que están imitando a un insecto, por ejemplo, un animal, ¿sí? Ya hay mini robots que son tipo insecto. Los robots reptiles. Luego tenemos los poliarticulados, que son los que generalmente en la industria se utilizan, ¿sí? Para soldar, pintar, para tareas repetitivas. Pues miren, vean esta línea de fabricación, cuántos robots no tiene aquí. Entonces, aquí en México, pues en ocasiones hemos tenido la oportunidad de ir a empresas, por ejemplo Nissan, donde hemos visto los robots. Ha bajado un poquito la asistencia a ese tipo de viajes de prácticas, pero esperemos que ya en estos próximos años se vuelva a reactivar eso y ustedes tengan la oportunidad de ir a esas plantas a observarlos de primera mano cómo funcionan estos robots, que son por ejemplo los manipuladores, que manipulan desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes, pero no dejan de ser pues el concepto de robot, ¿sí? Por ejemplo, este robot está soldando, este robot está sellando. Pues pueden aplicarse para cualquier tipo de actividad, simplemente se programa el robot para que haga eso. Robots híbridos, pues aquí, por ejemplo, los robots que se usan en las misiones espaciales, pues son una combinación de varias cosas, porque son terrestres y aparte tienen forma de manipular, recogen muestras, etc. Los androides famosos, por ejemplo, este robot que decíamos, esta investigación es muy importante porque nos va a llevar a lo que vienen siendo las prótesis, ¿sí? Personas que han perdido alguna extremidad, y también tenemos lo que son los exoesqueletos, que eso sí es algo que se ha hecho en la actualidad. Los ejércitos, los gobiernos del mundo, para equipar su ejército con exoesqueletos que les ayuden a avanzar, por ejemplo, grandes distancias con un gran peso, ayudados con un exoesqueleto. Todos los soldados pueden durar muchísimo más rendimiento, ¿sí? Y pues prótesis de mano, de pie, de cadera, o sea, de todo. Tenemos esa investigación que es un poco la biónica, ¿verdad? Se llama el hombre biónico y todo eso, pues viene siendo esta parte. Y entonces esto está siendo una tendencia importante en lo que... Y luego vienen lo que son los robots didácticos, por ejemplo, los robots de futbolistas, las mascotas, ¿sí? Los robots luchadores, los robots de sumo, lo que hemos hecho aquí en el tecnológico. Esta es otra tendencia muy importante, los robots de compañía. Esa sí es una tendencia que nadie se imaginaba y es lo que más se está vendiendo ahorita. Muñecas robóticas. $12,000 una muñeca. Casi es una mujer real, casi. Más que no pide dinero. Vamos a avanzar. Ética de los robots. Ahí en este libro de 1950, fíjense, 1950, estamos hablando de cuántos años. Esta persona publica un libro y en ese libro propone 3 leyes de robótica. Estas son importantes que las conozcamos, las personas interesadas en el tema, pues tienen que sabérselas de memoria. Un robot no puede hacer daño al ser humano, ¿sí? O por descuido, permitir que un ser humano sufra daño. Ahora, el robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si la orden entra en conflicto con la primera ley. Entonces, aquí sucede
que el robot Sony en la película de Yo Robot sí le hace daño al viejito que lo creó, porque el viejito le ordena que lo mate, que lo asesine. Pero entonces era un secreto, pero no era vencer la primera ley, sino que era una parte porque iba para bien, ¿sí? Era una cosa con un fin bueno. Entonces aquí, por ejemplo, entró en conflicto y sin embargo esta ley se violó en esa película. Claro, estamos hablando de una ficción, ¿sí? Ahora dice, un robot debe proteger su propia existencia en la medida que no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Y ya tenemos, por ejemplo, estas películas que nos dan una idea de eso, ¿verdad? Ahora vamos a otra pregunta. ¿Algún día los robots podrán pensar por sí mismos? ¿Podrán algún día los robots tener conciencia de que están existiendo? Y más aún, ¿podrán algún día tener libre albedrío, es decir, poder decidir entre el bien, entre hacer el bien y hacer el mal? Y estoy seguro que si ahorita les pregunto, se va a dividir la audiencia. Va a haber quien diga, yo sí pienso que los robots van a poder tomar decisiones por sí mismos. Y otros van a decir, no, nunca se va a poder hacer eso, simplemente el robot siempre va a hacer lo que el ser humano lo programe para hacer. Vamos a hacer la prueba. ¿Quién piensa que algún día los robots sí van a poder pensar por sí mismos? Levante la mano. Ahora, ¿quién piensa que los robots nunca van a poder hacer lo que se les dé la gana, sino que van a hacer siempre lo que el ser humano les programó? Muy bien. Les agradezco su participación. Efectivamente, vamos a suponer que este robot anda en Marte y de repente, por la alta programación que tiene, por los algoritmos que tiene tan avanzados, de repente se da cuenta que existe. Dice, caray, ¿y yo quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí solo? Y entonces, pues se enoja. Mira, estos mugres me programaron y me vinieron a dejar aquí en este país, en este planeta desolado, aquí solito a que me muriera. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a empezar a hacer una fábrica, va a hacer un ejército y va a venir a matarnos para desquitarse. ¿Sí me entienden? O sea, esa es una de las tendencias. Ahorita se las tengo preparadas. Ahorita ya se los voy a empezar a decir esas tendencias, ¿sí? Bueno, pues esta imagen es ilustrativa de ¿podrá el robot pensar algún día? ¿Sí podrá tener algún día cobrar conciencia, ¿verdad? Esta es mi mano. O sea, yo tengo una mano. O sea, tener conciencia, ¿verdad? Bueno, no, mientras, pues nosotros tenemos que pensar en diseñar y fabricar robots para aplicarlo a real. Bueno, ahora sí, vamos a ver, ya en la parte de la recta final de la conferencia, ya para los que se están durmiendo ya se despabilen, ya vamos a salir. Unas ya 2 horas más y ya. 15 minutos, en 15 minutos terminamos. Vamos a hablar rápidamente de las tendencias, ya las tendencias actuales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, bueno, les quiero decir nada más rápidamente, este punto que tengo aquí nos va a indicar una de las tendencias, ¿eh? O sea, así está hecha la presentación. A lo mejor no me quedó muy bien en este aspecto, pero me indica una tendencia, ¿sí? Y ya las demás rayitas, pues no son tendencias, sino que hablan de lo mismo. Entonces, esa es una tendencia. Los robots y drones agricultores, ¿sí? Ya hemos hecho nosotros en el tecnológico intentos de robots agricultores que de alguna manera automaticen lo que viene siendo la agricultura. Esta es una tendencia importante, muchachos, y se puede empezar a trabajar en esa área, en ese tema del robot agricultor. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita los alimentos y cada vez somos más. Entonces, para que el ser humano se pueda dedicar a otras tareas más importantes, pues puede dejar en la labor a que el robot haga el trabajo pesado. ¿Sí? Entonces, sí se está haciendo mucho esta parte. Esta es otra tendencia, ¿sí? Los robots soldado.
Los gobiernos del mundo están dispuestos a pagar millones y millones de dólares para que alguien desarrolle un robot soldado que les quite, por ejemplo, en su avanzada hacia la guerra, no mandar tropas de infantería humana, sino que el avance inicial sea de puros robots. Entonces se diezma al enemigo al inicio de la batalla y ya después entran los humanos atrás de los robots, ¿sí? Esa es una tendencia real. Este es un robot de ese tipo. Este robot patrulla las calles en una localidad de allá de por Rusia. Aquí está otro, este es de Estados Unidos. O sea, aquí están las cámaras donde pues el robot no piensa por sí mismo, sino que es teleoperado. Es decir, alguien con una computadora y un joystick está manejando a distancia. Entonces lo empieza a mover y empieza a disparar a los enemigos desde lejos, sin arriesgar su vida. Entonces esa es una tendencia importante. Se está trabajando en eso y ya existe, ¿sí? También, como les dije hace rato, los exoesqueletos también vienen siendo una de esas tendencias, ¿sí? Exoesqueletos para ayudar a los soldados a moverse en combate. Otra tendencia novedosa ahorita es la comunicación entre robots, ¿sí? Les decía yo de los robots futbolistas, se está trabajando con Bluetooth. El Arduino trae módulos de Bluetooth, trae el Arduino módulos de Wi-Fi, y utilizar las radiofrecuencias para que el robot se comunique entre ellos, ¿sí? Entonces esa es otra tendencia donde hay mucho trabajo, hay muchas cosas por hacer ahí por delante, pero en el futuro. Es decir, esta conferencia también es para decirles a ustedes, no está hecho todo todavía, aún queda muchísimo. Es más, la mayor parte del trabajo está por hacerse. ¿Y quién lo va a hacer? Ustedes. Algunos de ustedes podrán ser el profesor aquí en el tecnológico dentro de 10 años que dé estas materias y que avancen estos temas, ¿sí? Esa es la idea de la conferencia. Bueno, uniformizar los protocolos de la comunicación entre robots para que se puedan comunicar entre sí. Por ejemplo, como ya les mencionaba, los robots futbolistas, este trae la pelota, tiene que comunicar a sus compañeros que él tiene el control de la pelota ahorita, y entonces decidir entre pasarle el balón o que otro compañero que se logre desmarcar le comunique a él que ya está desmarcado para que éste decida pues darle pase. ¿Se entiende? Entonces, comunicar los robots, esa es una tendencia importante donde hay mucho trabajo. Ahí tenemos otra cosa de lo mismo. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Disparo gol o mejor se la paso a este otro que está mejor posicionado que yo? Y bueno, pues podemos tener, la tendencia pues es ejércitos de robots iguales, todos comunicados entre sí. ¿Se imaginan? Es un pequeño ejército de robots, pero que funcionan como una sola unidad, o sea, como un solo cerebro, porque se pueden comunicar entre ellos. Entonces eso les daría mucho poderío. Esta es otra tendencia, ¿sí? que está ahorita de moda, es los robots conectados a internet y comunicarse con ellos por medio del celular. El protocolo que está ahorita de moda y que les recomiendo que estudien, precisamente son temas de la conferencia, es el protocolo TCP/IP, que ya está estandarizado a nivel mundial, y vamos a tener ya disponible la versión 6. Ahorita estamos usando la 4. Con la versión 6 se va a garantizar que todo dispositivo, cualquiera que sea, va a tener una única dirección IP para identificarlo en todo el planeta, incluso en el espacio. O sea, no va a haber dos, por ejemplo, celulares que tengan la misma dirección IP para hacer un protocolo estándar, y es la tendencia aplicada pues en el campo de la ingeniería, pero también a los robots. Entonces, con los robots conectados a internet pues tenemos mucha flexibilidad, tenemos muchas cosas que podemos hacer, mucho ingenio, que pues eso ya les corresponde a ustedes idear algo, porque como le decía yo a otros compañeros, por ejemplo el ingeniero Felipe que está aquí, si yo tuviera una buena idea, pues yo la haría, pero no se me ocurre nada, muchachos. Ustedes den ideas y las hacemos las ideas. Aquí también tengo al compañero Heraclio, que a él ya se le han ocurrido ideas y hemos hecho las ideas realidad. Hemos ido a concursar a Monterrey, hemos obtenido buenos resultados, hemos aprendido. Entonces sí se pueden hacer cosas. Por medio del celular le vas a decir, chiquita,
ya voy para la casa. Aquí esta es una tendencia. Esta tendencia yo la desconocía, la verdad. Me acabo de enterar de ella ahora que fui a México al Congreso del Politécnico. Dieron un doctor una conferencia de los robots que aprenden. Sí, es un tema interesante. O sea, él está trabajando en eso, hacer que un robot aprenda. Entonces les voy a compartir su enfoque. Él dice, en la conferencia que les digo que acabo de ir, dice que hay dos enfoques: enfoque de arriba hacia abajo y enfoque de abajo hacia arriba. ¿En qué consiste? El enfoque de arriba hacia abajo es de que tú vas a programar al robot para que haga una tarea determinada y ya le vas a dar toda la información. ¿Qué ventajas tiene esto? La minería del data, el Big Data, que son las áreas de la investigación que están usando, pero su gran ventaja es esto: la gran capacidad de memoria que tenemos. Ahorita en la clase que acabo de dar de electrónica digital, estábamos hablando de lo que son las memorias. Las memorias USB, por ejemplo, ahorita una memoria pequeñita, de este tamañito, ya tiene capacidad de almacenar 128 gigabytes. ¿Se imaginan ustedes 128 gigabytes de información insertadas en lo que viene siendo el robot? Pues prácticamente el robot sería dueño de todo el conocimiento acumulado actualmente en el mundo. O sea, sabría de todo. Sabría todos los libros de medicina, todos los libros de ingeniería, todos los libros de derecho, todos los libros de lo que quieran, podría caber ahí. Nada más bien clasificado, en archivos bien ordenados, pudiéramos meterle todo el conocimiento y todos los algoritmos y todas las acciones que queramos programar. De hecho, el doctor mencionaba que ya hay un proyecto en Rusia donde están haciendo ese robot y ya tiene 7 millones de líneas de código para que pueda comportarse como si tuviera libre albedrío. Mas no lo tiene libre albedrío, se le está programando que se comporte de esa forma, que haga gestos, que se ría, que sea un poco aleatorio su comportamiento, ¿sí? Entonces este es el enfoque de arriba hacia abajo, y el enfoque de abajo hacia arriba está utilizando este tipo de tecnología, los algoritmos genéticos, el recocido simulado, las redes neuronales, y basa su ventaja es en la gran capacidad de procesamiento que tienen los ordenadores actuales. Es decir, el enfoque anterior dice, bueno, tenemos disponible, podemos almacenar mucha información en un solo dispositivo. Y este enfoque me dice, bueno, podemos almacenar, pero ahora tengo procesadores que pueden hacer muchas operaciones en un segundo. Por ejemplo, ahorita ya hay ordenadores que pueden trabajar a 2.8 GHz, es decir, 2.8 mil millones de decisiones en un segundo. Pues mucha capacidad. Entonces eso le permitiría entonces al robot aprender. No le vas a tú a decir lo que haga, sino que va a ser como un niño recién nacido, que tú le vas a ir pudiendo enseñar todo desde un principio, cómo hablar, cómo caminar, todo lo que le quieras enseñar. Ahora, la gran diferencia sería, pues, al contrario que nosotros, que la clase de ayer pues ya se les olvidó. Al robot no se le olvidaría nada, sino que lo aprendería, pero ya lo guardaría en un lugar donde no se le va a olvidar, porque cuando nosotros todo se nos olvida, ¿no? Entonces tenemos ahí los robots que aprenden, y en un momento dado, pues ellos mismos nos pudieran retroalimentar, nos pudieran enseñar, ¿sí? Bueno, en esta situación ya se tiene esta lámina que tenemos aquí. Déjenme, se las explico muy rápidamente. Es una realidad, jóvenes, ya existe la primera neurona artificial. Sí, señor. Entonces, nadie se esperaba, como lo vimos al inicio de la conferencia, cuando salieron los soldados hechos de tubo, como robots, ejército de robots. Nadie se esperaba esa tendencia. O sea, no hubo alguien que hace 40 años dijera, no, pues algún día se va a inventar una neurona artificial. Bueno, pues ya se hizo una neurona en base a transistores. Es una pequeña neurona minúscula. Como les decía, imagínense, una unidad de memoria necesita 4 transistores para almacenar un bit. 4 por 8, 32 transistores para almacenar un byte.
Entonces serían 32,000 millones de transistores para almacenar 1 gigabyte. ¿Se imaginan 32,000 millones de transistores en 1 gigabyte? O sea, una memoria USB. Ahí, en una memoria USB ustedes traen en su mochila. Si es de 1 giga, fíjense, ya casi ni hay de giga. 32,000 millones de transistores. Entonces, imagínense, ya existe este transistor que se comporta como una neurona porque genera una sinapsis, ¿sí? Bueno, otra tendencia en robótica son las novedosas formas de programación de robots. Es decir, ¿cómo voy a programar mis robots? ¿Cómo voy a programar mis algoritmos? Bueno, aquí en el tecnológico hemos propuesto esta forma de programar robots que se llama programación fractal. Esto es un avance que nos ha permitido pues ir avanzando en este campo, y se basa en hacer ciclos redundantes y repetitivos en diferentes niveles o capas. Entonces, programar diferentes rutinas y elegir una de ellas aleatoriamente en cada capa del programa hasta obtener una decisión final que va a ejecutar el robot. Entonces, para que entiendan esto, les platico rápidamente qué son los fractales. Fíjense ustedes en esta figura, tiene aquí un pico, entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 6 protuberancias. Pero ahora resulta que cada una de estas protuberancias, a su vez, tiene otras 3 protuberancias más pequeñas. O sea, esta grande tiene 1, 2, 3. Y luego, cada una de esas 3 tiene otras 3 pequeñitas más. 1, 2, 3. Y luego esta tiene otras 3 aquí más pequeñitas. Eso se le llama un fractal, es decir, algo que es recursivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo ampliamos, resulta que esta parte tiene este pico, y al último, este pico es el que, estos 3 picos son los que se van replicando a sí mismos a diferentes escalas. Eso se logra con una ecuación matemática elevada a un exponente fraccionario. Ustedes lo pueden hacer con las modernas calculadoras que tienen, investigar en internet ecuación para generar un fractal, la ponen en la calculadora y les va a generar un fractal ahí en su pantallita, ¿sí? Bueno, esos son lo que vienen siendo los fractales. Tenemos este otro, miren, este es un triángulo grande, y dentro del triángulo otro triángulo más pequeño, y dentro de esos triángulos cada vez triángulos más pequeños. Entonces el triángulo se va replicando a sí mismo a diferentes escalas infinidad de veces. Vamos a dejarlo en millones de veces, ¿sí? Pero en realidad pues es infinito. El concepto es infinito porque dentro de este triangulito pues hay otros 3 triangulitos, y cada triangulito tiene otros 3, y cada otro tiene otros 3. O sea, cada triángulo contiene otros 3. Este es otro tipo de fractal muy famoso, ¿sí? Ese es el fractal de Mandelbrot, que es con círculos. Este círculo me genera estos otros círculos, y cada círculo tiene otros más, y así va, ¿verdad? Entonces, esta es la unidad principal del fractal de Mandelbrot. Y aquí tenemos, pues, ¿cuál es la idea? O sea, hacer un programa computacional